querido Willy. Coordinador general de Izquierda Unida, representantes de la coalición, embajadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy continuamos el ciclo que venimos dedicando a las elecciones del próximo 7 de junio al Parlamento Europeo y tenemos la satisfacción de recibir al candidato de Izquierda Unida, don Willy Meyer, al que va a presentar el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, don Ángel Pérez. La tribuna es suya. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, decir que presentar a alguien conocido, como es Willy Meyer, por aquello de relacionarse con el presentado, suele derivar a veces en la propia presentación del presentador. Yo voy a intentar, y creo que voy a conseguir que esto no sea así, y les garantizo que no va a ocurrir. También les garantizo que no voy a ofrecerles los datos que sobre Willy Meyer puede encontrar cualquiera de ustedes en la Wikipedia. Tanto él, y esa es la razón fundamental, como toda Izquierda Unida, tenemos la urgencia de la política. Y él viene a ofrecer hoy una propuesta para Europa en un momento también de urgencia. De urgencia para los millones de trabajadores y de trabajadoras que sufren una crisis que no han generado, pero que pagan con su angustia ante la falta de respuestas justas y alternativas desde los gobiernos europeos, empezando por el nuestro. Escucharemos, pues, a una persona, y ese es el perfil que yo quiero destacar de Willy Meyer, comprometida con los problemas de su tiempo y con sus gentes. Willy Meyer es militante comunista, de la mejor tradición, que es aquella capaz de generar proyectos que van más allá de los límites de una organización o de una ideología para proponer políticas que suman, que necesitan acuerdos y que precisan voluntades unitarias. Porque para Willy Meyer la política es eso, concretar una ideología en la vida real y cotidiana de la gente. Willy Meyer es una persona tenaz y firme en el debate, pero no es una persona rígida. Willy Meyer es una persona que busca y llega a acuerdos cuando hay posibilidad y es totalmente fiable en acuerdos y desacuerdos. Con esta descripción quizá piense alguno de ustedes que no es un político. Sí, lo que ocurre es que es de Izquierda Unida. Esa es la razón. A Willy Meyer le pueden ver ustedes exigiendo en el Parlamento Europeo un modelo de desarrollo sostenible. Le pueden encontrar en Gaza defendiendo los derechos del pueblo palestino. Le pueden ver expresando su solidaridad con el Polisario y con el pueblo saharaui. Pero también denunciando la falta de estudio de impacto en la M30 de Madrid o denunciando los residuos sólidos en la ría de Huelva. Le pueden ver frente al proyecto del Gran Escala en Aragón frente a la especulación. Y le pueden ver defendiendo los servicios públicos en Europa frente a la directiva Bolkestein. Por eso no hace falta presentarle, porque se le pueden encontrar ustedes en muchos sitios, seguro que se le encuentran, y eso no necesita presentación. Creo poder decir, y termino, que Willy Meyer no nos va a dejar hoy aquí palabras mágicas ni recetas milagrosas. Vamos a oír una propuesta que requiere rigor, esfuerzo, lucha y mucha inteligencia. Por eso Willy Meyer es el candidato de Izquierda Unida a las elecciones europeas. Y yo no voy a hacer lo que no puedo hacer porque saben ustedes que no lo permite la ley, que es pedir el voto para Willy Meyer y para Izquierda Unida. Si estuviéramos ya en campaña yo les diría que voten a Izquierda Unida y a Willy Meyer. Pero todavía no estamos en campaña y no lo puedo hacer. Cuando llegue la campaña lo haré. Les diré voten a Willy Meyer y voten a Izquierda Unida. Él es el candidato, él es nuestra mejor apuesta para dirigir nuestro grupo en Europa. Compañero Willy, amigo Willy, te escuchamos.
Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores Forum Europa por permitirnos una vez más estar aquí para hablar de nuestras preocupaciones, de nuestras propuestas de cara a las elecciones del 7 de junio. Y, por supuesto, Ángel, muchas gracias por tu cariñosa y amable presentación. Es difícil comenzar una conferencia sin hablar de la crisis económica. Parece un recurso retórico como una fórmula inexcusable para no parecer insensibles. Pero es más difícil todavía para alguien de izquierdas no sentir como propia la incertidumbre y la perplejidad de los millones de personas que han pasado en un periodo de tiempo inexcusablemente corto a engrosar las listas del paro y a ver sus expectativas de vida radicalmente modificadas. Es difícil para nosotros y nosotras no pensar al mismo tiempo en los sueños rotos de esos millones de personas y en el espectáculo grotesco de billones de personas, de billones de euros repartidos con alegría entre los responsables de la crisis y comprobar con ira, sí, con ira, que sus sueldos y prerrogativas siguen siendo la expresión de una injusticia incomprensible e inmoral. ¿Es que nadie de esos que siguen repartiéndose bonos, sueldos estratosféricos y prebendas indecentes es capaz de ver el malestar, la rabia y la indignación que se está produciendo entre los más, entre la gente trabajadora, los y las que se levantan pronto, fichan en sus lugares de trabajo, hacen números para llegar a fin de mes y apuran para irse, los que pueden, 10 días de vacaciones al año? Ninguno de nuestros responsables políticos siente inquietud por las consecuencias de esta situación de creciente desconfianza y desafección respecto a la política para la democracia en nuestro país. De los de arriba, de esos para los que la crisis es un titular para la rueda de prensa, recibimos consejos que les retratan. Sus propuestas nos invitan a comer conejo en Navidad y en aprender a consumir con más raciocinio, inteligencia y mesura. Se lo agradecemos profundamente y tomamos nota. Y, mientras tanto, la condición demoledora de los datos. 14 estados de la Unión Europea, el 70% del Producto Interior Bruto, con efectos dramáticos de recesión y con consecuencias sociales y políticas aún imprevisibles. España a la cabeza del desempleo en la cifra más alta de su historia, desde que existe el paro registrado. La previsión del Gobierno de cerrar 2009 con un 15,9% de paro ha quedado desbordada con el 17,36%. Según datos de la última encuesta de población activa, 4.010.400 parados y paradas. Todo indica que podremos llegar al 22% y 5 millones de parados en 2010, año de la presidencia europea española. ¿Alguien se acuerda que apenas hace 3 meses el ministro de Trabajo declaraba teatralmente que nunca llegaríamos a los 4 millones de parados? Por lo que sabemos, aún no ha dimitido ni piensa hacerlo. Impresionante. Hasta ahora, el debate público impulsado desde el Gobierno y seguido en lo sustancial por el Partido Popular se centra en los efectos de la crisis, no en sus causas. Incremento del déficit o no, cobertura total a parados o no, abaratamiento del despido o no, retraso de la edad de jubilación o no, Pacto de Toledo. No negamos la relevancia de estos debates, pues afectan a las políticas públicas. Ahora bien, esto no es lo único importante. La pregunta pertinente, pues su respuesta induce a un tipo de propuestas o a otras, es la siguiente. ¿Por qué se ha producido esta crisis? ¿Cuáles son las causas? ¿Se trata acaso de un hecho natural, algo así como un huracán económico donde la intervención humana está ausente? ¿Es el resultado de una maldición de los dioses? ¿O no es acaso el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas conscientemente? ¿Alguna mano superior obligó a los gobiernos a adoptar las recetas del consenso de Washington y su patrón desregulador, privatizador y flexibilizador? ¿Quién impuso a los gobiernos esa teoría económica basura de cuyos desastres hoy nos lamentamos? A nuestro juicio, no hay ni un hecho natural, ni una cadena de casualidades imprevisibles, ni un problema de incompetencia o desidia. Esta crisis es el resultado de opciones políticas, de un conjunto de estrategias adoptadas conscientemente e impuesta a los ciudadanos y las ciudadanas en la Unión Europea y sus Estados miembros. Una estrategia aplicada con rigor en los últimos 15 años por conservadores y socialdemócratas. Este consenso de Bruselas
ha provocado una continua pérdida de derechos laborales y disminución de los salarios reales, un deterioro del Estado social europeo que era, hasta ahora, una de nuestras señas de identidad más singulares. Creo que tenemos la obligación de evidenciar, denunciar y divulgar a los millones de personas que se encuentran en paro que su situación es el efecto de un modelo cuyo núcleo central viene explicado por dos ideas. El Estado es el problema y no la solución, y la privatización de la sociedad es la estrategia adecuada para garantizar la libertad de los individuos. Lamentablemente, creemos que en lo sustancial esta terrible estrategia ha sido compartida en lo que yo llamo un programa encubierto y furtivo de las dos principales corrientes de pensamiento en Europa, la neoliberal conservadora y la socialdemócrata. En Europa, este acuerdo implícito sobre la dirección de la política económica y las políticas públicas derivadas de este consenso son evidentes en todos y cada uno de los tratados desde Maastricht. No ha habido en estos años políticas estratégicas donde las diferencias entre socialdemócratas y populares hayan sido destacables. Siendo esto así, su responsabilidad por lo que hoy ocurre se acrecienta. En este punto conviene detenerse porque nos ayuda a entender mejor nuestro argumento. La estrategia de Lisboa, la que está en vigor, como paradigma de ese modelo, fue aprobado con el acuerdo entusiasta de ambas fuerzas. Esta estrategia pretendía convertir a la Unión Europea, en el 2010, es decir, el año que viene, en la región mundial de pleno empleo con un 3% de crecimiento. Los medios para conseguir tan loables propósitos estaban orientados por la moderación salarial, la flexiseguridad, es decir, cambiar el derecho al trabajo por el derecho a trabajar más horas semanales, retrasar la edad de jubilación, culminar los procesos de privatización, impedir políticas presupuestarias deficitarias, dejar en manos del Banco Central la política monetaria, criminalizar al trabajador migrante, evitar la ayuda pública a la producción agraria, desregular los mercados financieros. Por si alguien cree que estoy manipulando los conceptos o generando una selección perversamente sesgada, le invito amablemente a que repase la Agenda de Lisboa y sus objetivos. Pues bien, vistos los resultados, lo único razonable que podemos concluir es que esa estrategia ha fracasado. Y humildemente preguntamos, ¿alguien se responsabiliza de este fracaso? ¿Hay alguien ahí? Porque los autores de esa estrategia impuesta a los trabajadores y las trabajadoras, y aún más allá, no han reconocido al día de hoy ese evidente fracaso y, por tanto, la necesidad de sustituir esa estrategia por otra. Desde Izquierda Unida tenemos la obligación política de señalar esa responsabilidad y dar una respuesta alternativa. Y lo vamos a hacer a lo largo de esta campaña de las europeas 2009. Señalamos las coincidencias entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español en este punto, no por el gusto de construir artificialmente diferencias políticas, sino porque no entendemos cómo desde la izquierda diputados socialistas han votado todos los tratados que blindan el actual modelo económico fracasado, basado en la renuncia a la intervención de los poderes públicos y en directivas regresivas como la de la vergüenza o la Bolkestein, y lo hayan hecho defendiendo que se trataba de medidas progresistas. Y lo hacemos porque entendemos todavía menos que el presidente Zapatero haya expresado públicamente su apoyo a la candidatura de Durão Barroso, coincidiendo con la propuesta del Grupo Popular Europeo. No es solo que el actual presidente de la Comisión Europea sea uno de los adalides de este modelo fracasado y de derechas, es que da una idea precisa del modelo europeo que al menos el Partido Socialista Obrero Español defiende. Si hasta el expresidente Soares, portugués, ha criticado ese apoyo, es incomprensible. Tenemos la obligación de emplazar al presidente Zapatero porque España asume la presidencia europea en 2010, en un momento crucial para el devenir del proyecto de integración, y queremos saber cuáles son sus objetivos y propuestas reales. Del talante ya tenemos noticias, y hasta ahora aparenta en sus declaraciones que la crisis de Europa y España nada tiene que ver con la Moncloa. Vamos a defender, por eso, que no estamos ante un debate entre los conservadores de Jaime Mayor Oreja y los progres de Juan Fernando López Aguilar. Y vamos a denunciar el intento del PSOE de repetir la estrategia electoral de amenaza para agentes incautas de la izquierda, según la cual, si ganase el PP, en Europa todo sería un desastre y esto justificaría, una vez más, votar con la nariz tapada.
Lo último es este planteamiento original del señor López Aguilar, según el cual no van a permitir que la derecha haga pagar a los que no han tenido, a los que no han tenido responsabilidad en la crisis el precio de la misma. Sí, han oído bien, no es una broma. El PSOE le dice a la ciudadanía de este país varias cosas singulares. Primero, que ellos no son el Gobierno. Dos, que la oposición tiene políticas claramente diferentes respecto a las suyas. Y tres, que sus políticas de apoyo a la banca y al sector financiero, sin control, sin contraprestaciones y sin vigilancia, es una forma de que puedan resarcirse por la crisis los que no han tenido responsabilidad en la misma. Increíble, pero cierto. El debate europeo es un debate esencial para nuestro país y en este escenario hay más alternativas, más posibilidades de elegir, más opciones por las que apostar y, sobre todo, hay entre ambos partidos, PP y PSOE, más coincidencias que desacuerdos. Europa se encuentra en una encrucijada histórica en la que tiene que elegir entre continuar las mismas políticas fracasadas o bien optar por un modelo socioeconómico diferente. Así pues, debemos explicitar nuestra posición en relación al núcleo duro del problema. La Unión Europea solo podrá concluir su proceso de integración desde los valores de la cohesión social y territorial si se modifica el actual modelo económico basado en la no intervención del mercado. Es imprescindible su intervención con instrumentos públicos consorciados en el sector financiero, energético, transporte, comunicación, correos, construcción naval, automoción y la agroalimentación. Una intervención acompañada por la sustitución del Pacto de Estabilidad por un nuevo Pacto por la Solidaridad que se centre en la creación de empleo y en la protección social y ambiental con un incremento sustancial del Producto Interior Bruto comunitario y una política fiscal progresiva. Señoras y señores, el pulso político y económico de la Unión Europea viene significado por la situación de crisis económica y por la débil respuesta de las instituciones y gobiernos europeos frente a la misma. Esta no es solo mi opinión, ni la de Izquierda Unida, sino la percepción generalizada en Europa que se ve claramente reflejada en el último Eurobarómetro. De sus datos se deducen directamente conclusiones espectaculares. Primera, la enorme preocupación de los y las europeas por la crisis. Esta ansiedad, que se siente muy enérgicamente en todos los países, entre el 80 y el 90%, afecta a todos los niveles de la economía global, europea y nacional, y se refiere tanto a la situación actual como al futuro. En segundo lugar, las demandas de los europeos por una acción coordinada en el espacio de la Unión Europea frente a la situación actual. En tercer lugar, el apoyo de los europeos y europeas a medidas que tienen dos características: un alto contenido progresista y una demanda clara de cambio de rumbo en el proceso de integración, coordinando las políticas económicas y financieras, supervisando por la Unión Europea en los casos en que se utilice el dinero público para rescatar a instituciones financieras, vigilancia de las actividades de los grupos financieros internacionales, el papel de la Unión Europea a nivel internacional en la regulación de los servicios financieros. Pero, sin duda, el dato más significativo del último Eurobarómetro es una caída espectacular de la confianza en las instituciones europeas. La caída afecta a todas las instituciones, pero singularmente a la Comisión y al Banco Central Europeo. Los resultados de la encuesta confirman algunas precisiones de enorme importancia política presentes, no ahora, sino ya desde la época del Tratado de Maastricht. Primero, una caída significativa en la confianza en las instituciones europeas. Segundo, una politización del proceso de integración. Esto merece una explicación. Hasta Maastricht, el proceso de integración había transitado de acuerdo con lo que se conoce como consenso permisivo. Esto es, un grado de legitimación del proceso de integración europeo basado en el ejercicio competencial. El proceso de unión en Europa, asociado a la Comunidad Europea, era percibido de manera muy mayoritaria como un proceso de suma uno, esto es, como un proceso donde todos los participantes eran ganadores. A partir de Maastricht aparecen dos fenómenos nuevos que comienzan a quebrar esa confianza en la bondad del proceso de integración. La fractura en las fuerzas políticas respecto a lo que Maastricht significaba y la percepción de que los resultados de Maastricht y su lógica economicista y liberal traerían consigo una nueva dinámica de ganadores y perdedores en el seno de la recién nacida Unión Europea. En tercer lugar, los efectos no deseados, aunque previsibles, del proceso de ampliación.
El proceso de incorporación de 10 nuevos países, primero, en 2004 y 2 después, ha sido una de las mayores decepciones en la Unión Europea. Se ha realizado un proceso de incorporación cuya conveniencia era poco discutida, pero cuyo diseño ha mostrado ser enormemente contradictorio en términos de resultados. A fecha de hoy, estos países sufren con particular gravedad la crisis. El nivel de desafección en estos países respecto al proceso de integración es significativamente más alto que en otros países. El nivel de absentismo electoral es altísimo y la lógica de la ampliación ha promovido una nueva línea de fractura en los sistemas políticos, Europa versus contra Europa, dando lugar a la aparición de fuerzas políticas claramente xenófobas, racistas, incluso fascistas, bajo el lema de la Unión Europea es la culpable. En cuarto lugar, la parálisis del proyecto de integración. Es evidente que la Unión Europea, como actor unitario, no ha sabido responder a la crisis. Pero tampoco se ha producido algo que podría haber sido posible y, según muestran los sondeos, deseado por la opinión pública europea, lograr una mayor coordinación de las políticas europeas a través de una práctica intergubernamental. En sexto lugar, la total irrelevancia internacional de la Unión Europea. La Unión Europea no está ni se la espera en la esfera internacional. Y nuestra irrelevancia es funcional a un modelo global asimétrico, dominado por Estados Unidos y hegemonizado por un modelo político-cultural que se pretende represente eso que algunos llaman Occidente. Pero la Unión Europea puede y debe ser otra cosa en este momento de los acontecimientos internacionales. Es evidente una demanda de nuestra ciudadanía, pero también de otros lugares del mundo, para que la Unión Europea contrapese el poder de Estados Unidos en la esfera global y, sobre todo, para que pueda escucharse una voz diferenciada y autónoma que defienda otras prioridades y defienda con firmeza el fin de algunas situaciones imposibles e intolerables. El Sáhara, por ejemplo, o la situación en Palestina, por citar algunas. La tesis fuerte es que, en su formato actual, gobierno de las élites más negociaciones entre los gobiernos, el proceso de integración europea está agotado. Lo está porque es incapaz de dar respuesta a los desafíos del momento: crisis económica, globalización, problemas energéticos, cambio climático. Lo está porque es incapaz de atender y vehiculizar las demandas de la población europea en las circunstancias actuales. Lo está porque sus costuras institucionales han saltado por los aires después de la ampliación, poniendo de manifiesto que el actual diseño no ofrece ni legitimación democrática ni eficacia decisional. Lo está porque la Unión Europea de 27, si no se producen cambios significativos, solo puede sobrevivir mediante un incremento de la geometría variable, lo que implica claramente la dilución misma del viejo proyecto integracionista, igualitario e incluyente. No hay salidas dentro de la vieja lógica. La vieja lógica fundacional que impulsó el proceso de integración estaba basada en algunos supuestos implícitos que hoy ya no se cumplen: la despolitización del proceso de integración, una legitimación pasiva de la ciudadanía europea, la confianza en que las élites europeas resolverían los problemas, la percepción de que todos los jugadores ganaban. Desde Izquierda Unida afirmamos con rotundidad que los proyectos políticos que hoy dominan la escena política en Europa son los primeros responsables de la situación. No hay ni ha habido grandes diferencias entre la familia popular europea, el centro-derecha, y el centro-izquierda representado por los socialistas europeos. Ambos han compartido las grandes decisiones estratégicas que nos han llevado a este punto. Y en el último periodo, especialmente, ambos han compartido decisiones singularmente lesivas para los intereses de los de abajo. La directiva Bolkestein, ya señalada, la directiva de la vergüenza. El problema a estas alturas es que ambos proyectos son incapaces por completo de sacar el proceso de integración de su actual marasmo. Y los y las de abajo necesitamos no menos, sino más Europa. Necesitamos la Unión Europea, pero no esta Unión Europea. Izquierda Unida es una organización política con una clara vocación europeísta. Estamos absolutamente convencidos de la conveniencia, necesidad y utilidad del proceso de integración europea y defendemos la necesidad de profundizar en el proceso de integración. Pero con la legitimidad que nos da la historia de compromiso con Europa, que ya desde el Partido Comunista de España venimos demostrando, digo con millones de ciudadanos y ciudadanas europeos: esta no es la Europa que queremos. Esta no es la Europa que cumple los ideales de progreso, solidaridad, integración
que movieron a millones de personas. Esta no es la Europa de los millones que nos movilizamos contra la guerra de Irak el 27 de febrero de 2003. Esta no es la Europa preocupada por mejorar su singularidad civilizatoria, su pasión por la democracia y la vinculación de esta a un proyecto de Estado social público e integrador. Por eso, nosotros y nosotras no regañamos al pueblo de Francia o al holandés, o recientemente al irlandés, cuando dijeron no con toda legitimidad a tratados incomprensibles e insuficientes. Por eso pedimos, defendemos, reclamamos una refundación social, democrática y ecológica de la Unión Europea. Como los datos vienen demostrando, no es la nuestra una propuesta para intentar corregir lo que se está haciendo bien. Es una llamada urgente para corregir un rumbo que nos lleva por el camino equivocado y aleja a la ciudadanía del proyecto europeo. La clave de esta propuesta es la incorporación de la ciudadanía al proceso de integración. Hasta ahora, los y las ciudadanas han sido objetos pasivos de la decisión de otros. Ahora es el momento de convertirlos en sujetos activos de un cambio inevitable. Izquierda Unida es optimista en estas elecciones y lo es también respecto a lo que puede ocurrir en el futuro. Promoveremos, defenderemos, impulsaremos políticas, propuestas, acuerdos y entendimientos con todos y todas aquellas que defienden dos cosas: que la Unión Europea es el espacio de nuestros sueños y de nuestros desafíos y que ante el agotamiento del actual proceso de integración debemos comprometernos en la tarea de refundar este proyecto para que siga siendo útil. Que la Unión Europea haga lo que la gente le pide que haga. En este punto no pedimos nada diferente a lo que la ciudadanía europea reclama a sus instituciones: haced algo y hacedlo rápido, coordinando las políticas de los gobiernos, limitando los efectos sociales de la crisis, incrementando su presupuesto y dedicando ese incremento a atender las necesidades de las gentes en el riesgo de la exclusión social y pobreza y el desempleo, reforzando propuestas que fortalezcan el Estado social en Europa, con mejoras en la sanidad pública, educación pública y gratuita, mercado laboral, mejorando las condiciones de la economía real y productiva europea desde la intervención pública. Las elecciones europeas son una oportunidad para retornar a la política, democratizar la Unión Europea, intervenir a la economía al servicio del interés general y contribuir a la paz y al desarme. En nuestro país, las elecciones europeas se plantean en un momento en que la mayoría de la gente se siente hastiada del debate político, lleno de polémicas absurdas, sin vinculación con sus problemas reales. Lamentablemente, además, este debate se da en un contexto de enorme desconfianza respecto a la política, a la capacidad de ésta para ocuparse de los problemas de la gente y en el marco de democracias de baja intensidad, escasamente sensibles a la voz de los y las de abajo. En este contexto estatal y europeo, Izquierda Unida pretende poner en valor la política como instrumento para cambiar las cosas, salir de la crisis y mejorar la vida de la gente. Hay que recuperar la política entendida como gestión democrática de los intereses de la mayoría, como el gobierno de los hombres y mujeres sobre el mercado, como participación efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos públicos. Voy acabando. Señoras y señores, creo profundamente que no se podrá culminar el proceso de construcción europea desde los parámetros de igualdad, fraternidad, libertad y empleo sin un cambio sustancial en el actual rumbo. Y esto es posible. Para los que nos afirmamos en el socialismo como el horizonte de nuestros sueños, la Unión Europea es una parte del camino que debemos andar. Y ahora es el momento de hacer protagonistas directos de este proceso a los hombres y mujeres europeos. Abogamos por un verdadero proceso constituyente. La redacción de cualquier proyecto de nuevo tratado debe emanar de una asamblea constituyente elegida por sufragio universal directo de los ciudadanos y ciudadanas de todos los Estados miembros y con mandato para ello. Es este nuevo Parlamento constituyente el encargado de elegir un gobierno controlándolo democráticamente. Probablemente nunca como antes se hace cierta la afirmación de Delors, aquel que decía que los europeos no se enamorarían de un mercado único. Y para los hombres y mujeres de Izquierda Unida se nos hace insoportable un proyecto político que no contenga las dosis adecuadas de pasión y deseo. Por eso apostamos. Muchas gracias.
Gracias, Billy. La precampaña, como usted mismo ha señalado en su primera intervención, augura ya una campaña electoral marcada por la confrontación entre los dos grandes partidos en base a la situación nacional y no sobre las propuestas para Europa. Tomás González le pregunta ¿por qué se queja el PSOE de que Rajoy quiera aprovechar las elecciones del 7 de junio para desgastar al Gobierno cuando en las anteriores fue Zapatero quien utilizó los comicios europeos como plebiscito para refrendar las políticas del Gobierno español? Juanma Romero, de Público, dice ¿cómo contrarrestar la fuerte bipolarización del 7 de junio y el planteamiento de los comicios como plebiscito para el Gobierno? Gloria Parrilla, de Radio Nacional de España, dice ¿qué cree usted sobre la marcha de Rosa Aguilar y los efectos que pueda tener en la incidencia electoral? ¿Qué le parece su decisión y su intención de pedir disculpas a Felipe González por las críticas que le hizo cuando Rosgal? ¿Empiezo? Sí. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, yo he intentado modestamente en esta conferencia advertir que estamos ante una campaña electoral virtual. Porque, claro, cuando hay un programa común encubierto, en lo sustancial de la campaña electoral tendrán que inventarse otro tipo de campaña. Y este programa común encubierto, no crean ustedes que solamente afecta al tronco central del problema, de la economía y sus alternativas, o del proceso de integración y el papel de los ciudadanos, sino también a la política exterior, en la política de seguridad y en la política de vecindad. Porque, claro, los dos están de acuerdo que nuestra seguridad la pongamos en manos de la OTAN, los dos están de acuerdo en la llamada que hace el Tratado de Lisboa de incrementar el gasto militar, los dos están de acuerdo con el escudo antimisiles que se han puesto en Chequia y en Polonia, y los dos son permisibles respecto a los dos problemas más importantes que tenemos en el Mediterráneo, que es el conflicto palestino y el Sáhara. Por lo tanto, claro, me preguntaban, unos y otros intentarán pasar del problema europeo al problema nacional. Lo hizo el Partido Socialista hace 5 años, lo va a hacer el PP en este. Y nosotros, como somos una fuerza política seria y europeísta, vamos a hablar de Europa señalando las responsabilidades de ambos. Pero esto todo tiene un problema en relación a los principales partidos políticos. Y es que si hacen un debate virtual, lo más probable es que no inviten a la participación de la ciudadanía. Y esto a mí me preocupa especialmente. Saben ustedes que hace 5 años se abstuvo en España el 54%. Dicen las encuestas que estamos ante un 60% de abstención. Y a mí esto me preocupa porque creo que esta no es la manera de construir Europa. Y yo señalo la responsabilidad en la abstención a estas dos principales fuerzas políticas porque ocultan el debate. En relación a Rosa Aguilar, yo no he tenido tiempo de despedirme de ella, lo lamento. Me hubiese gustado poderme despedir de un jueves para un viernes, no he tenido tiempo, han sido muchos años. En lo personal le deseo lo mejor, pero creo que ha escogido el peor método para irse de una fuerza política a otra, desde el punto de vista estético y ético, el peor. Bueno, ha pedido disculpas a Felipe González, pero tendrá que pedir más disculpas. Tendrá que pedir disculpas por haber asaltado el Palacio de Invierno, por la desaparición de Andreu Nin y el asesinato de Trotsky. Yo creo que va en un paquete que espero que ese paquete lo haga rápido y, en todo caso, me decía el diputado autonómico nuestro, Ignacio García, electo por la provincia de Cádiz, que es portavoz en el Parlamento de Andalucía de Infraestructuras y Obras Públicas, que está preparando la comparecencia y preguntará a la consejera sobre los proyectos que tiene la Junta blindadas y paradas en relación a la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba. ¿Qué le parece, le preguntan, la viñeta de Forges que acaba de ser publicada y en la que su personaje central dice: desde que soy candidato a las europeas parece que nadie me hace caso? Bueno, yo lo llevo en mis papeles. Está aquí porque yo me siento reflejado. A mí nadie me hace caso. Bueno, no me hace nadie caso y es curioso. Yo ya lo he dicho a mi organización, ¿no? Pero yo he estado
Estoy en campaña, muy en solitario, desde el 7 de enero de este año, ¿no? Junto con compañeros míos que están en campaña por la crisis, ¿no? Pero en el formato claramente europeo estoy yo y algunos más, pero ya estamos todos en campaña. Ahora bien, yo he estado en la última semana, he dado 7 ruedas de prensa. 7. He estado en Santander, en Zaragoza, en Alicante, en Almería, en Tenerife y en Palmas de Gran Canaria. En todas las ruedas de prensa han estado todos los medios de comunicación menos uno, Televisión Española. Bueno, es sorprendente porque parece que Televisión Española, que es un ente público, debería dar cobertura a todos por igual. Hombre, yo estoy seguro que cuando Mayor Oreja y López Aguilar vayan a Santander, a Zaragoza, a Alicante, a Almería, a Tenerife y a Las Palmas, Televisión Española no irá. Porque si va, entonces estamos ante un trato discriminatorio y vejatorio. Pero, en fin, esto lo trataremos en otro momento. José Manuel Fernández, el alcalde de Bustarviejo, dice: ¿qué opina de la propuesta del Partido Popular de impulsar la energía nuclear y del silencio del PSOE al respecto? Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, energía nuclear no gracias. Y aquí, tanto al Partido Popular, que es efectivamente en los 10 puntos de propuesta económica de Rajoy hablaba de, bueno, como dicen ellos, iniciar el debate, y el Partido Socialista se está planteando retrasar la moratoria nuclear, nosotros estamos en contra de la energía nuclear. Y damos una respuesta y una receta muy fácil de entender. La energía pública no puede estar en manos privadas. Necesitamos rescatar en España y en Europa, mediante consorcios públicos, todo lo que es la energía derivada del petróleo, energía eléctrica y de gas. Entre otras cosas porque el debate que está encima de la mesa es que vamos hacia la sociedad del pospetróleo. Pero ese debate, ¿quién lo hace? ¿Lo hacen las multinacionales? ¿Tienen interés las multinacionales en ese debate? ¿O lo hacen los poderes públicos, pensando en el interés general y en el futuro de las generaciones? Nosotros creemos que con una política pública en relación a la energía, con un consorcio público europeo, parte de los beneficios de este gran consorcio público debería destinarse a 3 cosas. Una, conseguir una mayor eficiencia en el consumo. Tendríamos resuelto así el debate de las nucleares, porque dicen los técnicos que con un 25% de ahorro en la eficiencia en el consumo, ya con ese 25% pasamos la necesidad de ese déficit de energía que lo quieren resolver mediante energía nuclear. En segundo lugar, más inversión en energías renovables y, finalmente, investigación en motores híbridos para sustituir los motores del automóvil de gasolina a otros tipos de combustión que no sean derivados del petróleo. Para eso hace falta también que una parte de la automoción sea pública. Yo no digo todas, pero una parte también europea que sea pública. Luis Losada le pregunta, desde Intereconomía, ¿cómo resolvería Izquierda Unida una dualidad del mercado laboral socialmente injusta y económicamente ineficiente? Y también le pregunta si confían ustedes en las posibilidades del diálogo social hoy en España. Clara Aguirre le pregunta cómo valora la iniciativa de la COE de enviar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su propuesta de contrato laboral con una cláusula de indemnización por despido más barata que la actual. Bueno, vamos a ver, comenzando por último, me parece que esta propuesta es absolutamente inaceptable, total y absolutamente inaceptable. Nosotros creemos que es posible, con un cambio de modelo económico, crear empleo y además reducir las horas semanales de trabajo, ¿no? Y en ese sentido creemos que efectivamente hay un problema muy serio en el diálogo social. El 1 de mayo yo he escuchado con mucha atención las intervenciones de las principales centrales sindicales de clase, UGT y comisiones, especialmente comisiones obreras, ya ha advertido con claridad de algo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Y es decir, que para imponer un nuevo modelo económico hace falta fuerza. Esta fuerza no está representada en las Cortes Generales. Digámoslo claro,
ni Partido Socialista ni Partido Popular están por un cambio de modelo. Porque a pesar de la indiferencia que parece tener el presidente Zapatero cuando habla en la Cámara de Representantes o en Europa, diciendo que, bueno, que ha habido efectivamente un problema, que España está en la cabeza del desempleo, pero parece como si no fuera con él, es que es responsabilidad de este gobierno y del anterior haber apostado por este modelo de crecimiento. Un modelo de crecimiento que ha destruido medio natural, pero también ha destruido millones de empleos. Y, por lo tanto, en relación al empleo, nosotros lo tenemos muy claro. No se trata que los que siempre pagan cuando hay crecimiento económico y cuando no, los trabajadores paguen una vez más esta crisis, abaratando el despido, con políticas antisociales y en un contexto europeo muy preocupante que se habla poco de él, pero que ya es una realidad, que son las famosas sentencias del Tribunal Europeo que permiten ya el dumping social. Ya es legal en Europa que un trabajador polaco que trabaje en Alemania cobre en relación a su salario polaco y no al alemán. Eso va muy mal en contra del trabajador polaco, pero también muy mal en contra del trabajador alemán. Esa es una realidad que ya existe por sentencia judicial y que rompe todo el modelo social europeo. Por lo tanto, nosotros creemos que hace falta revitalizar todo lo que es el modelo social europeo. Tenemos que reducir la jornada laboral a 35 horas por ley. Es una manera de distribuir beneficios. En el 2007, por ejemplo, la empresa Total francesa tuvo 12.000 millones de euros de beneficio. La Volkswagen, SEAT, que ha chantajeado a los trabajadores de la SEAT para congelar sus salarios para poder realizar producción, tuvo en el 2007 4.000 millones de euros de beneficios, pero es que en el 2008, ya en crisis, 4.600. Para que se haga una idea, 4.000 millones es el presupuesto del Reino de Marruecos. Y estamos hablando de una sola empresa. En fin, esta es la realidad que hay que cambiar. Y nosotros vamos a estar con los sindicatos en el momento que crean que el diálogo social ya no se puede hacer y, por lo tanto, que hay que ir a la calle a movilizar con mucha más fuerza a través de una huelga general. ¿Usted cree que es posible en España una huelga general? Bueno, posible, técnicamente siempre es posible. Hace falta que se convoque y esto, como dice nuestro coordinador general desde el mes de diciembre, es responsabilidad de los sindicatos de clase. Y eso sí, nosotros en el momento que esa convocatoria se diera estaremos en todos los piquetes, como siempre hemos hecho. Sin embargo, el secretario general de Comisiones Obreras ha dicho que ahora una huelga general no serviría para nada. Bueno, vamos a ver, yo he escuchado a Toxo, al compañero y amigo Toxo, el 1 de mayo, y lo que él ha dicho y ha puesto el énfasis en que si las cosas no se reconducen habrá que ir a la calle y ha mencionado la palabra huelga. José Manuel Fernández le pregunta cuál ha sido el papel del Parlamento Europeo y, en concreto, su papel para frenar la directiva europea de la semana laboral de 65 horas. Bueno, ha sido un papel activo de mi grupo, el Grupo de la Izquierda Unitaria de Izquierda Verde Nórdica. Junto a otros nos hemos opuesto y tenemos un sabor agridulce, ¿no? Porque es verdad que hemos frenado en esta ocasión el disparate de retrotraernos a 1917, porque volveríamos a 1917, pero las cosas no han quedado como nos gustaría, porque ahora mismo cualquier Estado miembro de los 27 de la jornada laboral que tenemos a 48 horas, cualquier Estado puede ponerse de acuerdo con cualquier trabajador de forma individual para aumentar la jornada. Este es el escenario que no nos gusta. Yo estoy convencido que después de las elecciones volverán otra vez a la carga, porque el que hacer trabajar más a la gente, retrasar la edad de jubilación y privatizar todos los servicios forma parte estructural de un modelo de crecimiento. Y, por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esta campaña electoral, en el buen sentido de la palabra, para advertir a las víctimas, a los 4.010.400 personas paradas y paradas, advertirles seriamente que tienen una oportunidad el día 7 para, con su voto, castigar a los responsables de la crisis y, con su voto, hacer posible un cambio de este modelo antisocial que castiga fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras. Carlos Puente, de Tiene Europa, le pregunta, ¿defiende y comparte Izquierda Unida el informe Auken del Parlamento Europeo sobre España,
¿Cuál es la alternativa al Tratado de Lisboa? ¿Al Tratado? De Lisboa. Bueno, nosotros no solamente lo defendemos, sino que hemos sido partes del informe Auken con enmiendas sustanciales. El informe Auken es el tercer varapalo que da la institución europea a las políticas urbanísticas del Estado español. En la génesis de ese informe teníamos casos curiosos porque, dependiendo de qué comunidad estuviéramos hablando, por ejemplo, si era Levante, todos los socialistas apoyaban, iban en contra de Levante. Si se trataba de hablar de Andalucía, el Partido Popular era muy agresivo y el Partido Socialista se ponía a la defensiva de lo magnífico que ha sido la construcción urbanística del litoral del Costa del Sol, que ya creo que queda muy poquita playa. Si se trataba de Madrid, más de lo mismo. Entonces nosotros, para ser serios, nosotros dijimos en ese informe Auken que hacía falta meter enmiendas que fueron aprobadas, primero para que la responsabilidad se dirigiera directamente al Estado español. Ya saben ustedes que la Constitución española dice que el Estado lo conforman las tres administraciones, la local, la autonómica y el Gobierno central. Bien, esa es la responsabilidad. Ha sido una apuesta de las dos fuerzas políticas principales. Apostar como modelo económico la construcción residencial, sin límites, sin límites. Y esto ha tenido consecuencias escandalosas en todo el litoral, en la España insular, en la España del centro. Y hemos tenido casos curiosos como el de Aragón, está aquí mi amigo Adolfo Barrena. En Aragón hemos tenido el único caso en donde incluso se legislaba a la carta. No tenemos conocimiento de ninguna experiencia en Europa de que llegara un proyecto urbanístico, se presentara ante las autoridades y las autoridades dijeran: preséntenlo, que vamos a hacer los cambios legales precisos para que ustedes lo puedan realizar. Es decir, la iniciativa privada pliega al legislativo cuando es al revés. Cualquier iniciativa privada se tiene que dar en el marco del respeto de la iniciativa legislativa. Y, por lo tanto, el informe de Auken es un varapalo muy fuerte, muy serio, que simplemente tiene una carga moral, porque no tenemos, desgraciadamente, en la Europa que a nosotros nos gustaría tener, ya nos gustaría que este Parlamento fuera un Parlamento elegido directamente por los ciudadanos y ciudadanas, eligiendo un gobierno y, por lo tanto, señalando la responsabilidad con capacidad. Pero no la tiene, es un canto moral a la Administración española, un varapalo muy fuerte. Y en relación al Tratado de Lisboa, bueno, en primer lugar, el Tratado de Lisboa no existe. Tengo aquí a juristas prestigiosos. En las reglas de juego son las reglas de juego. Y se dice que cuando un Estado no está de acuerdo con el Tratado de Lisboa, es un Estado fallido. Lo que ocurre, y es una desgracia, es que el mensaje que se da a la ciudadanía europea es un mensaje con un calado antidemocrático, en fin, terrible, ¿no? El pueblo irlandés ha votado libremente, ha dicho no al Tratado de Lisboa. La Comisión Europea se reúne, el Consejo Europeo se reúne y dice: señores, a repetir el tratado hasta que salga. Bueno, este es un mensaje que, como ustedes comprenderán, nada tiene que ver con la democracia ni con el respeto a las decisiones de los soberanos, pero en cualquier caso el Tratado de Lisboa es un tratado que debía de ser congelado y nosotros lo tenemos muy claro. La alternativa al Tratado de Lisboa, no en estas elecciones porque ya no da tiempo, pero son unas elecciones constituyentes. Es decir, que la ciudadanía europea sepa que cuando vota está votando una Cámara Constituyente con un mandato de redactar una Constitución para Europa. Una Constitución con poderes claros que elija a un gobierno con capacidad de control sobre el gobierno, con capacidad legislativa que resuelva las dos soberanías, la nacional, con las constituciones nacionales, y la Constitución europea. Y una Constitución, por cierto, que no esté por debajo de los derechos de las constituciones nacionales. Porque aquí se crea un problema muy serio en el tema central que nos ocupa, que es la crisis. Nuestro título 7º de la Constitución española, que no es un título, digamos, gracioso, concedido, sino que es el resultado de las luchas de la transición del movimiento obrero, impuso un modelo económico que supeditaba la economía al interés general, haciendo una llamada a la planificación democrática de la economía, haciendo una llamada a la intervención pública de la economía, haciendo una llamada a procurar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Este principio choca con todas las directivas y tratados europeos. Lo que en España se puede hacer, en Europa no se puede hacer. Por eso, una Constitución europea tendría que tener la virtud de que en materia de derechos y deberes no estuviera por debajo de las constituciones nacionales y alcanzar una geometría, una construcción de soberanías compartidas en el viejo sueño de Víctor Hugo de alcanzar los Estados federados europeos. Mari Carmen Cortés, de MAD.112, dice: ¿qué le pediría usted a la próxima presidencia europea por parte de España, primer semestre del año que viene? Bueno, a mí me gustaría que el presidente de turno comenzara su intervención con las palabras mágicas: señores, nos hemos equivocado. No creo que lo vaya a hacer. Nosotros le vamos a invitar en estas elecciones a hacer algo que es elemental, que cualquier persona entiende. La estrategia de Lisboa, que es en la que estamos, que cumple su objetivo del año que viene, justo cuando comienza la presidencia española, no ha creado 20 millones de empleos, no ha alcanzado el 3% de crecimiento y no ha llegado a una inversión del 3% en materia de investigación y desarrollo. Por lo tanto, si esa estrategia ha fracasado, el presidente que le toca iniciar el semestre del 2010 debería de comenzar: señores del Consejo, señores del Parlamento, nos hemos equivocado. Y a partir de ahí lo que tendría que hacer es una invitación a una nueva estrategia. Y esa invitación a una nueva estrategia debe pasar por la intervención de la economía en Europa y una invitación a que esa intervención pública de la economía se haga en todos los países. Y habrá que rescatar sectores públicos estratégicos que se han privatizado: el transporte, la energía, el agua, correos, todos los servicios públicos que ya se empiezan a tocar en relación a la salud y a la educación, todo lo que es el proceso de Bolonia, que efectivamente es la entrada sin piedad de la mercantilización en el tema de la cultura, del pensamiento, y a partir de ahí construir una alternativa, pero con los ciudadanos, con las personas de las principales centrales sindicales, con los empresarios, para hacer posible, con un cambio de modelo, poner en el centro la creación de empleo de calidad. Y digo empleo de calidad, no el empleo registrado, un empleo de 1 hora al día, de 3/4 de hora al día. No, eso no es un empleo, de empleo de calidad. Justo Velasco le pregunta si no cree usted que Zapatero cambiará de idea sobre su apoyo a Barroso después de que el presidente de la Comisión, se haya puesto en la foto con Rajoy, Merkel, Berlusconi y otros, después de una reciente reunión del Partido Popular Europeo en la que se hizo una fuerte crítica de las políticas de Zapatero en España. Bueno, parece que no, porque no es una propuesta del presidente Zapatero, es una propuesta de lo que llaman la fórmula ibérica. La fórmula ibérica es el presidente Sócrates portugués y el presidente Zapatero. Los dos han hecho una apuesta decidida y además una apuesta arriesgada, porque incluso dicen que hay que elegir el presidente de la Comisión en el mes de junio. O sea, el 7 de junio son las elecciones, el Parlamento constituye el día 15 y ya inmediatamente en junio presidente europeo. No. Yo creo que no es la persona indicada, Durão Barroso. Durão Barroso es el responsable de la estrategia que ha fracasado y, por lo tanto, poner al frente de una persona que es autor de un fracaso de esta magnitud no debe ser la alternativa. Y, bueno, da lugar a esa propuesta de Zapatero, indica que dentro del Grupo Socialista Europeo, el otro día me decía un diputado socialista, amigo y buen amigo, me decía: bueno, después de lo de Zapatero yo no sé para qué sirve el Grupo Socialista Europeo. Y tiene razón. ¿Cree que Sócrates no quiere que Barroso vuelva a Portugal para disputarle el puesto de primer ministro? Hombre, no lo sé, no creo. No lo sé, no creo. ¿Será que quiere tener un portugués al frente de la Comisión? Eso es posible, pero lo que no entiendo es a Zapatero. Hablará portoñol, no sé. Los norteamericanos tienen a Obama, tienen su orgullo de pertenencia a un Estado todavía fuerte. ¿Qué y a quién, le preguntan,
tenemos los europeos? ¿No le parece que faltan líderes que jueguen realmente a favor de Europa y no que cada cual vaya a lo suyo como Sarkozy o Merkel? ¿No deberíamos, le preguntan también, elegir directamente al presidente de la Unión? A esto ya se ha referido usted. Y le preguntan qué pronóstico de abstención o participación, con porcentaje, más o menos, podría hacernos en relación con las votaciones del 7 de junio, a día de hoy. Bueno, es verdad que hace falta un liderazgo fuerte en Europa que no hay. Y esto es el resultado, tiene que ver con la apuesta política y económica de un modelo fracasado, ¿no? Porque claro, ¿qué ciudadano europeo se siente motivado, entusiasta, cada vez que me entiende que lo que recibe de Europa, de Bruselas, es que hay que trabajar más horas semanales, que se apriete más el cinturón, que retrase la edad de jubilación y que en sectores básicos que han sido públicos se empiece a privatizar? Bueno, no hay ningún ciudadano que se entusiasme. Y como ese mensaje se asocia a los actuales dirigentes, pues lógicamente el liderazgo es consustancial con esa política. Yo sí tengo un dirigente alternativo, yo lo tengo, que es Óscar Lafontaine. Fue ministro de Economía y Hacienda alemán. Óscar Lafontaine es una apuesta clarísima de Die Linke, el partido de la izquierda alemana, un partido que va en ascenso, con un programa alternativo en lo económico para Alemania y para Europa. Óscar Lafontaine podía ser la alternativa a Durão Barroso. Y Óscar Lafontaine, por experiencia, por biografía y por capacidad, podría liderar un cambio del modelo económico para Europa. Si esto le añadimos a la participación directa de la ciudadanía, con ese dirigente Europa podría recorrer un camino que nos llevara efectivamente a un espacio geográfico político en el mundo que es más necesario que nunca. Una Europa, la Europa social, la Europa de la libertad, igualdad, fraternidad, trabajo, la Europa de los principales valores de civilización en un momento convulso, en un momento de pandemias que, por cierto, tienen el origen también en este modelo económico. Es decir, las multinacionales en la agroalimentación, fundamentalmente en todo lo que es la producción del cerdo, la avícola, es el mejor caldo de cultivo para la generación de este tipo de pandemias. Y, por cierto, los que también se van a hacer millonarios con la solución también son las multinacionales. O sea que ese círculo vicioso yo creo que algún día tendremos que cambiarlo para que efectivamente la crisis de alimentación que golpea a toda la humanidad no venga acompañada además por ese tipo de modelo con pandemias que podrían fácilmente ser resueltas. Bueno, sobre estos temas hay algunas preguntas. Carmen González, de Intermón Oxfam, le pregunta qué propone Izquierda Unida para garantizar la seguridad alimentaria y sanitaria a nivel mundial y cuál es su propuesta para la PAC durante la reforma del presupuesto de la Unión Europea. Y también le preguntan sobre su valoración sobre las actuaciones europeas y españolas en materia de prevención y de reacción a la peste porcina. Sí, ya lo decía antes, es decir, que el problema de la política agraria comunitaria es que, como en cualquier otra actividad, dejó de ser el sector de agroalimentación un sector estratégico y, por lo tanto, un sector a proteger desde el punto de vista público. A partir de esa decisión, todo queda en manos de las multinacionales. Mínima inversión, máximo beneficio en muy corto plazo de tiempo, entrando en una política comercial que no tiene en cuenta las asimetrías, un problema muy serio, muy serio. En todos los acuerdos de asociación de la Unión Europea con América Latina, nosotros de la izquierda siempre hacemos en el capítulo 3, que es el capítulo económico, un hincapié muy fuerte para tener en cuenta las asimetrías. No se puede comerciar entre desiguales. Cuando se comercia entre desiguales, el poderoso se come al chico. Y lo que impera en el sector de la agroalimentación es la lógica de las multinacionales, en relación a las semillas, en relación a todo el tratamiento, los transgénicos, en relación a la producción industrial de alimentación que pone en riesgo la salud. Y por eso nosotros hemos hecho una llamada y hemos estado en contra con el chequeo médico de la PAC,
de este año, de esta legislatura, porque el chequeo médico de la PAC, en vez de volver a recuperar la idea de ayudar a la producción, de subvencionar a la producción, lo que hace es desacoplar las ayudas a la producción y, por lo tanto, abandonar el interés público en relación a la política agraria. Roberto Prieto le pregunta ¿qué valoración hace de la función desempeñada hasta ahora por el expresidente Felipe González como presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de Europa? Desconozco sus reflexiones. Así lo dejamos. Joan Josep Nuet, senador de Izquierda Unida, dice: Izquierda Unida se presenta en coalición con otras fuerzas políticas. ¿Qué aporta ello a la campaña electoral? Bueno, aporta yo algo muy importante, ¿no? Joan Josep Nuet creo que es catalán. Mi amigo y camarada Joan Josep Nuet sabe perfectamente, y yo soy también partidario de que en esa coalición, esa fórmula de coalición, es una fórmula muy importante, ¿no? Muy importante para esta campaña electoral, es una apuesta estratégica. Hemos avanzado en esta ocasión más que hace 5 años, porque hemos llegado a un acuerdo que nos invita a participar en un mismo grupo parlamentario. Yo espero que esto sea una realidad y lo más importante es que detrás de esa coalición electoral hay un programa común que tiene la filosofía de lo que hemos estado defendiendo en esta jornada, y por lo tanto me parece que esa coalición electoral va a tener un resultado muy positivo para estas elecciones. Eustaquio Méndez, creo que pone, de Ciudadano y Consumo, dice: ¿le preocupa que UPyD de Rosa Díez obtenga mejor resultado que Izquierda Unida el 7 de junio? Bueno, mire usted, yo estoy convencido que no lo va a tener y por lo tanto no me preocupa. Muchas gracias, Billy Meyer. José Ignacio Fernández Somalo, en nombre de las entidades patrocinadoras del Fórum Europa, va a despedir este acto. Sí, señor Meyer, agradecerle en nombre de los patrocinadores de British Telecom, Asisa y Red Eléctrica de España su visión, la exposición que ha realizado de una visión de una Europa con políticas cercanas a los ciudadanos y a los proyectos de esos ciudadanos. Muchas gracias.